programa Avivando Ando. Mi nombre es Tony Jiménez, soy creyente en Cristo, en victoria de la codependencia, la ira explosiva, narcisismo y más. En 1 de Pedro 3, del 14 al 16, dice lo siguiente: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta sobre por qué crees lo que crees? O tal vez alguien te ha hecho pregunta sobre la Biblia que no pudiste contestar. Hoy te tengo las preguntas más comunes con su respuesta en este episodio nombrado Lo que preguntan los ateos. Comencemos. Amén. Así es. Hermano, bendiciones. Gracias por conectarte a nuestro episodio de hoy. Dentro del tiempo que tengo de cristiano, he escuchado muchas preguntas de parte de personas que no son creyentes o que tal vez son agnósticos, y en el pasado, en algún momento, no tenía las respuestas a estas preguntas tan difíciles. Pero hoy he decidido confrontar las preguntas más difíciles y presentar sus respuestas para que un día tú también las puedas tener. Y como dice Pedro, que podamos estar preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Comencemos entonces con el tema. Amén. Tenemos 6 preguntas más comunes. Y antes de comenzar, estamos en el episodio número 14. ¡Wow! Viene la temporada 2, hermano. Estate al pendiente que vienen cosas buenas, vienen cosas nuevas. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube y seleccionar la campanita para que no te pierdas de nada del nuevo contenido. Amén. Así que comencemos. Pregunta número 1 más común de los ateos: ¿de dónde vino Dios? Primero que nada, estás pensando en el Dios equivocado. Obviamente, demuestra que estás pensando en el Dios equivocado, porque el Dios de la Biblia no se ve afectado por el tiempo, el espacio o la materia. Si Él es afectado por el tiempo, el espacio o la materia, Él no es Dios. El tiempo, el espacio y la materia son lo que llamamos un continuum. Todos ellos tienen que surgir o llegar a existir al mismo instante, porque si hubiera materia pero no espacio, ¿dónde la pondrías? Si hubiera materia en el espacio pero no tiempo, ¿cuándo la pondrías? No puede haber tiempo, espacio o materia independientemente. Tienen que surgir simultáneamente. La Biblia explica esto perfectamente en 10 palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lo voy a repetir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. A ver, vamos por partes, como dice mi pastor. En el principio, ahí está el tiempo. ¿Cuándo? En el principio. Dios creó los cielos, ahí está el espacio. Y la tierra, ahí está la materia. Entonces, tenemos tiempo, espacio y materia. Creó una trinidad de trinidades ahí solamente. ¿Sabes? Puedes ver la firma de Dios en todo. Por ejemplo, el tiempo es pasado, presente, futuro. El espacio tiene largo, ancho y alto. La materia tiene sólido, líquido y gas. Tienes una trinidad de trinidades creadas todas instantáneamente. El Dios que creó todo esto tiene que estar fuera de eso mismo. Si está limitado por el tiempo, no es Dios. El tipo que inventó la computadora no está dentro de la computadora, no está ahí corriendo por dentro cambiando los números en la pantalla. El Dios que creó este universo está fuera del universo, está por encima de él, más allá de él, por lo tanto, él no es afectado por él.
Dios siempre ha existido, no tiene principio, no tiene un comienzo. Para que Él pudiera haber creado el universo y todo lo que existe, necesitaría estar fuera de Él. Así que la respuesta a esta pregunta demuestra, querido amigo ateo, que estás asumiendo que Dios es un ser limitado. Ese es el primer error de esta pregunta. Pero la respuesta, ya afirmando eso, sería: no podemos decir de dónde vino Dios, porque Él siempre ha estado, Él siempre ha sido, Él siempre ha existido. No tiene principio ni fin. La palabra dice que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. El Dios que yo adoro no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio y no está limitado por la materia. Si pudiera meter a Dios, al Dios infinito en mi cerebro, no valdría la pena adorarlo. De eso estoy seguro. Así que ese es el Dios al que adoramos. No tiene principio. No podemos decir de dónde vino, porque no está limitado ni por el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Pregunta número 2. Si Dios es una fuerza espiritual, ¿cómo puede tener un efecto sobre el mundo físico? Esta pregunta la he escuchado de personas que están tratando de entender cómo es que, si Dios es espíritu, ¿cómo puede tener un efecto en el mundo físico? Bueno, si tú crees que lo espiritual no podría tener un efecto en lo físico, entonces supongo que tendrías que explicarme cosas como las emociones, el amor, el odio, la envidia, los celos, la racionalidad. Nada de esto es físico. No lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos oler. Sin embargo, y cuando digo sentir me refiero a tocar, no el tacto. Sin embargo, tiene un efecto en lo físico. Quiero decir, si tu cerebro es solo una colección al azar o aleatoria de químicos que se forman por casualidad durante miles de millones de años, ¿cómo es que tú, por lo menos la mayoría de los ateos creen, cómo puedes confiar en tus propios procesos de razonamiento? ¿Cómo puedes confiar en los pensamientos que tiene tu cerebro? Si Dios es un Dios espiritual, puede tener un efecto en lo físico. Sí, Dios es un Dios espiritual tripartito y sí tiene efecto en lo espiritual de la misma manera que el amor, el odio, los celos y el razonamiento. Pregunta número 3. Y de aquí para adelante van preguntas con respuestas un poco largas, así que no te vayas a despegar de tus audífonos de este canal. Amén. Bueno, dice, pregunta número 3. Si la moralidad se deriva de Dios, ¿cómo se explican los diferentes estándares de moralidad entre distintos países y civilizaciones? Hemos hablado en el pasado cómo no puede haber moralidad sin Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito. Esa es una excelente pregunta. Y C.S. Lewis investigó esta misma cuestión muy bien en su libro que se llama La abolición del hombre. Te lo recomiendo. Dice, aunque C.S. Lewis dijo en su libro, aunque hay diferencias entre la periferia de que todas las civilizaciones importantes han acordado un código moral esencial. O sea que aunque hay diferencias entre las moralidades de las civilizaciones diferentes, casi todas más bien han acordado un código moral esencial. No puedes pensar en una sociedad donde se considera bueno traicionar a los que te trataban bien o huir de tus amigos en medio de la batalla. No hay ninguna civilización que crea que esto es bueno. También dijo C.S. Lewis que es como si pensaras en un lugar donde 2 más 2 sean 5. No vas a encontrar una cultura como esa. El argumento a favor de la moralidad, ya lo hemos hablado, no requiere el acuerdo humano. O sea que no requiere que todos estén de acuerdo con la misma moralidad, porque no existe una diferencia base de moralidad entre tantas naciones. Si todos estuvieran en desacuerdo con la moralidad, eso no significaría que la moralidad fuera de alguna manera subjetiva. Imagina que los nazis y Hitler hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Imagínate nada más eso, hermano. Y se hubieran apoderado del mundo entero y hubieran convencido a todos que asesinar judíos era algo bueno. ¿Quisiera acaso decir
eso, que asesinar judíos era algo bueno? Por supuesto que no. Aunque el mundo entero decidiera que eso fuera bueno, no lo sería, porque hay estándares más allá de nosotros. Si tenemos una moralidad equivocada, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Necesitamos tomar en cuenta que la gente tiene libre albedrío para decir no vamos a seguir este código moral. Es ahí donde las cosas cambian, pero el código moral no. Por ejemplo, el aborto. Mientras tú y yo estamos aquí, imagina y viéramos un bebé vivo siendo desmembrado. Inmediatamente entenderíamos intuitivamente que eso está mal. Sin embargo, podríamos suprimir la verdad sobre eso, porque queremos la conveniencia de no tener un hijo en nuestras vidas y podemos suprimir la verdad. Todos suprimimos la verdad, no es una cuestión de nuestra cognición, es una cuestión de nuestra resistencia a las implicaciones de lo que es correcto. Entendemos que desmembrar bebés está mal, pero podemos suprimirlo para tener la conveniencia de sacar de nuestras vidas a alguien que no queremos en nuestras vidas. Pregunta número 4. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitiría que la gente se fuera al infierno solo por no creer en Él? Esta es una pregunta que he escuchado bastante de parte de ateos, de parte de agnósticos, porque sabemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo. Entonces, la pregunta detrás de esto es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente se vaya al infierno? Bueno, me gustaría echar un vistazo rápido a solo 2 versículos que creo que ayudarán a aclarar un poco. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En segundo lugar, la Biblia tiene mucho que decir sobre el infierno, y creo que 2 de Tesalonicenses 1, versículos 8 al 9 lo aclaran, y dice así, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que estos 2 versículos, poniéndolos uno al lado del otro, nos muestran acerca del problema del infierno. Nos muestran esto, y es realmente la respuesta. Dios es más misericordioso de lo que podríamos esperar. Y en segundo lugar, su justicia es buena. Cuando la gente se opone a la idea del infierno, generalmente tienen en mente a alguna persona famosa que hizo muchas buenas obras. A veces lo oirás así. ¿Cómo pudo Dios enviar a alguien tan bueno como Gandhi al infierno, por ejemplo? Mira, la realidad de ese versículo nos muestra que no son nuestras buenas obras las que nos envían al cielo, que no nos podemos ganar el cielo con nuestro rendimiento. En otras palabras, que somos justificados solo por la fe. En otras palabras, es un regalo para nosotros. No trabajamos para llegar al cielo. No cumpliremos nunca con los estándares morales de un Dios santo y perfecto, pero esto es clave. Incluso nuestros propios estándares morales, nuestras propias expectativas morales, también fallaremos en ellas. Piénsalo. Sé honesto contigo mismo. Lo vimos en el primer episodio nombrado ¿Qué es el Evangelio? Si no lo has visto, deberías incluso pausar este video e ir a verlo. Todos hemos mentido. Todos hemos hecho trampa. Todos hemos tomado cosas que no son nuestras. Todos hemos tomado crédito por cosas que no son nuestras. Todos hemos deseado desgracias o calamidades a quienes nos frustran. O tal vez incluso a personas que generalmente no agradan por alguna razón, o no nos agradan por alguna razón.
Por otro lado, tomemos la idea de que la justicia de Dios es buena. El problema del infierno es, sin quererlo, un problema muy occidental, es decir, un problema muy del oeste, de Estados Unidos, es decir, muy americano. No creo que las personas que plantean esta objeción o esta pregunta se den cuenta realmente de lo que están diciendo. Es solo en una cultura americana, en un contexto rico donde la cultura te dice que siempre debes ser feliz y nunca debes sufrir, que alguien podría sonreír ante la idea de que el mal finalmente quedará impune, o vivir en un espacio donde la injusticia es una existencia diaria o luchar por sobrevivir. La gente se da cuenta de que el infierno tiene sentido. Están felices por el hecho de que la justicia de Dios descenderá y un día hará que todas las cosas tristes de este mundo se hagan realidad. El infierno no está lleno de personas que aman y quieren estar en la presencia de Dios. De hecho, está lleno de lo opuesto. Los cristianos creen que nuestra existencia finita aquí, a medida que actuamos, todas nuestras acciones apuntan a una trayectoria final y es la siguiente. Nuestras acciones glorificarán y honrarán a Dios o glorificarán y honrarán a nosotros mismos. En otras palabras, mira, las personas que quieren a Dios aquí y que valoran la presencia de Dios aquí, en este mundo, terminarán con Dios. Pero las personas que no han querido tener nada que ver con Dios, que nunca se han sometido a Él, que no les importa ni su gracia ni su misericordia, y en el sentido último, Dios les dará lo que siempre han querido. C.S. Lewis lo ponía así: el infierno está cerrado desde adentro. Es decir, si Dios se les manifestara a los que están y estarán en el infierno, ellos lo sacarían y cerrarían la puerta tras de él, metafóricamente hablando. No quieren saber nada de Dios. Para concluir con la respuesta a esta pregunta, debajo de esta objeción hay vidas humanas en juego. La gente está pensando, cuando piensa en el infierno, en sus seres queridos, en sus amigos, en sus familiares, sus compañeros de trabajo, y por lo tanto, en lugar de buscar algún tipo de solución teológica. Esto es lo que debemos hacer. Debemos ser pacientes y empáticos. Debemos caminar con ellos de la mano y mostrarles quién es Dios. Debemos orar y ayunar por ellos. Tenemos evidencias, tenemos maneras de comprobar todo esto. Mira los episodios de evidencias que hemos publicado. Cabe mencionar que el problema del infierno ha sido resuelto. El Evangelio de Jesucristo dice que quienes creen en Él serán salvos, y ese mensaje está disponible para todas las personas. La gente va al infierno no porque Dios no es bueno. La gente va al infierno porque Dios es tan bueno que respeta que ellos no quieran estar en la presencia de Dios y les da lo que quieren. Lo pone en un lugar donde no podrán tener nada que ver ni con Dios ni las cosas buenas que Dios ha hecho, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, el amanecer, la luz, etcétera. Van al infierno porque eso es lo que quieren. Pregunta número 5. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? En otras palabras, ¿por qué hay hambre, asesinatos, enfermedades, pobreza? Primero, quiero decir, para ser intelectualmente sincero con ustedes, que yo no sé por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Yo no lo sé. Cuando mi abuela falleció y mi mamá y yo sufrimos, bueno, mis hermanos, mi mamá, toda mi familia y yo sufrimos esta gran pérdida, créeme que no podría yo darle una respuesta ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a nadie de por qué sucedió esto. Cuando mi suegra falleció a una edad muy joven, créeme que yo no tenía palabras para decirle a mi esposa por qué estas cosas están sucediendo de esta manera. Pero intelectualmente, ahora tenemos que pensar, si no hay Dios,
¿Qué tiene de malo que mi abuela haya muerto? ¿Qué tiene de malo que mi abuela haya muerto lejos de mi madre? Es que si no hay Dios, lo que es, es. Y cuando empiezas a hacer afirmaciones analíticas como que eso es bueno o que eso es malo, lo hablamos, ¿no? De la moralidad. De repente estás pasando una visión del mundo en la que Dios existe, porque si no hay un Dios, todo es materia y energía. Y su materia y energía se juntaron y mi abuela nació. Y su materia y energía se desintegraron cuando ella falleció. ¿Y qué? Así es como rebota la pelota, decían por ahí, ¿no? Amigos, lo que es y ya. Ni tú, ni yo, ni nadie que yo conozco, por lo menos, podemos vivir así, solo diciendo así es la vida, sin preguntarnos por qué las cosas suceden. Porque somos seres humanos creados a la imagen de Dios, con mentes y conciencias racionales y la capacidad de hacer declaraciones significativas. La capacidad de entender la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. La capacidad de decir, esto está mal, no debería haber sucedido. Lo que significa que ser un ser humano no es ser un robot, no una máquina programada altamente sofisticada. Amigos ateos, ser intelectualmente coherentes, sean intelectualmente coherentes y no sean intelectualmente hipócritas. Debemos ser intelectualmente coherentes, lo que significa que si yo creo en Jesucristo, sería mejor para mí no ser un mujeriego y serle infiel a mi esposa después de estar grabando este episodio hablando de Cristo. Y si eres ateo, ser intelectualmente coherente significa que mejor te enfrentas a la desesperación de la vida, al sinsentido de la vida, a la relatividad de la moral, lo que significa que no importa si le robo la billetera o si le doy dinero para el almuerzo. Todo es solo una elección, y si elijo darle de comer, genial. Y si elijo robarle la billetera a alguien, igual no importa, porque es mi elección y no te atreves a decirme que una es mejor, no te atrevas a decirme que una es mejor que la otra, porque esa es la distinción que estás haciendo a través de esta pregunta y se basa en una visión completa de la bondad y la justicia. Y si eres ateo, tienes que reconocer que esas cosas no existen porque no hay una mente anterior a la mente humana que defina lo que es bueno versus lo que es malo, lo que es justo o lo que es injusto. Para concluir, amigo ateo, esta pregunta no solo asume que sin Dios hay el bien y el mal, sino que le roba al cristianismo a través de su asunción de que el mal y el bien, lo bueno y lo maligno, lo correcto y lo incorrecto, moralmente pueda existir sin Dios. Sin Dios todo se vuelve opinión, no hay moralidad. Ahora, aclarando esto, la respuesta es la siguiente. Hay 5 razones principales por las cuales estas cosas suceden. La primera es la caída de la humanidad. En Génesis 3 hubo una rebelión contra Dios. Adán y Eva, los primeros humanos, desobedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esta rebelión introdujo el pecado y el mal en el mundo. Vivimos en un mundo quebrantado, lo hemos hablado en otros episodios. Y esta decisión que tomaron Adán y Eva tuvo consecuencias. Hubo consecuencias de este pecado. Como resultado de la descendencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y con él el sufrimiento, el dolor y la muerte. La segunda razón es decisiones y acciones humanas. Dios creó a los humanos con libre albedrío, lo que les permite tomar decisiones que pueden conducir al mal, al sufrimiento, al daño a los demás. Hay consecuencias también para las acciones humanas. La Biblia enseña que las acciones humanas tienen consecuencias. Cuando las personas o las sociedades deciden desobedecer las leyes y los principios de Dios, esto puede conducir al sufrimiento, la injusticia y al mal. La tercera razón es fuerzas espirituales. La Biblia enseña que Satanás y las fuerzas demoníacas son reales y trabajan activamente para oponerse a los planes de Dios y causar el mal en el mundo. Los cristianos
creemos que están involucrados contra las fuerzas del mal en una batalla espiritual que puede manifestarse en diversas formas de sufrimiento y maldad. La siguiente razón es la soberanía y el propósito de Dios. La Biblia enseña que Dios es soberano sobre toda la creación, incluido el mal y el sufrimiento. Si bien Dios no causa el mal, puede usarlo para lograr sus propósitos. Creemos que el propósito último de Dios es redimir a la humanidad del pecado y sus consecuencias. El mal y el sufrimiento pueden servir como un catalizador para que los humanos busquen a Dios y su redención. Y por último, el misterio del mal. La Biblia reconoce que el mal es un misterio que los humanos no pueden entender por completo. Eso lo vemos en Job 1:21 y Eclesiastés 8:17. A pesar de la existencia del mal, creemos que estamos llamados a confiar en la bondad, la sabiduría y la soberanía de Dios. Proverbios 3:5-6 y Salmos 37, del 3 al 7. Y por último, la pregunta número 6, que creo que es la más larga respuesta, ¿no? ¿Por qué debería creer en un Dios que no es digno de adoración porque mata a niños inocentes? En otras palabras, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda genocidios matando mujeres y niños? Un autor, editor, educador y orador estadounidense conocido por sus escritos sobre el ateísmo, George H. Smith, está de acuerdo con esta pregunta y dice así: el Dios del Antiguo Testamento acumuló una impresionante lista de atrocidades. Dijo: a Jehová mismo le gustaba exterminar directamente a grandes cantidades de personas, generalmente a través de pestes o hambrunas y a menudo por delitos bastante inusuales. El expresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo que los relatos del Antiguo Testamento revelan que Dios es cruel, vengativo, caprichoso e injusto. Este asunto es bastante inquietante, pero además hay otro tema que exige ser explorado. Una cosa que sí puedo decirte, estimado ateo, a veces cuando leemos la Biblia es nuestra responsabilidad para entender, hacer una diferencia entre lo que sucedió en los relatos de la Biblia y lo que Dios aprobó. A veces terminamos confundiendo estas dos cosas, lo que la Biblia registra y lo que la Biblia aprueba. Aquí hay algunos ejemplos de las diferencias. Por ejemplo, la Biblia registra las mentiras de Satanás y el adulterio de David, pero no los aprueba. Es cierto que hay muchas historias desagradables en la Biblia. El libro de Jueces relata la violación de una mujer y después de la violación de esta mujer la cortan en 12 pedazos y envían un pedazo para cada una de las tribus de Israel. Pero la Biblia ciertamente no aprueba eso. Tal vez podrías decir: pero hermano Tony, dejando a un lado estos ejemplos, todavía hay mucha matanza en el Antiguo Testamento. Tal vez puedas decir: pero hermano Tony, dejando a un lado estos ejemplos, aún todavía hay muchas matanzas y genocidios en el Antiguo Testamento. Tal vez puedes decir que no hay una gran diferencia entre el Dios a menudo cruel del Antiguo Testamento y el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Pues es muy interesante que si preguntaste eso. Hay un estudio de que expone cada vez que la Biblia usa la palabra en la versión de King James, que traduce misericordia, se descubrió que aparece 261 veces en la Biblia y el 72% de ellas están en el Antiguo Testamento. Esa es una proporción de 3-1. Luego, también este estudio revela que la palabra amor aparece 322 veces en la Biblia y aproximadamente la mitad en el Nuevo Testamento y la mitad en el Antiguo Testamento. Así que tienes el mismo énfasis en el amor, del amor en ambos. Irónicamente, se podría de hecho argumentar
que Dios es más crítico en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla muy poco sobre el castigo eterno, pero en el Nuevo Testamento se habla mucho. He visto y leído mucho decir que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al del Nuevo Testamento. Pero si en realidad escudriñas las Escrituras, te darás cuenta que es el mismo Dios. Incluso la misma Biblia proclama en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. En ambos testamentos tienes al mismo Dios inmutable, aquel que es tan santo que no puede mirar hacia el pecado, y sin embargo aquel cuyo corazón amoroso, misericordioso, lleno de gracia y compasión, quiere derramar perdón sobre todas las personas que se arrepienten. Podrías aún decir, pero esas cualidades son difíciles de entender cuando vemos a un Dios ordenando genocidio al decirle a los israelitas en Deuteronomio 7 que destruyan totalmente a los cananeos. Hermano, en Deuteronomio 7, Dios les ordena a los israelitas que destruyan totalmente a los cananeos y a otras 6 naciones y que no les mostraran misericordia. Y hay varias ocasiones en que esto sucede y es una muy buena pregunta. Hay otros ejemplos como Dios ordenó la ejecución de todos los primogénitos egipcios, inundó al mundo, mató a miles de personas, le dijo a los israelitas, ahora vayan, ataquen a los amalecitas y destruyan totalmente todo lo que les pertenece. No los perdonen, maten a hombres y mujeres, niños y bebés, ganados y ovejas, camellos y asnos. Tal vez puedas pensar que eso suena más a un Dios violento y brutal que a uno amoroso. Y creo que de aquí es donde nace esta pregunta: ¿cómo se puede esperar que la gente lo adore si ordena que mate a niños inocentes? Esto demuestra que el carácter de Dios es absolutamente santo y que tiene que castigar el pecado y la rebelión. Él es un juez justo. Eso es innegable. Es innegablemente parte de quién es. Pero en segundo lugar, su carácter también es misericordioso. Escuchen, si alguien quiere escapar, Él lo permitiría. Amigo ateo, todas estas son buenas preguntas y me imagino que si no las has hecho, te las estás haciendo ahora. Y merecen una respuesta reflexiva. Así que, ¿qué te parece si repasamos estos pasajes un poco, pero con más atención para poder detectar el patrón que existe? Hay un patrón repetitivo. Comencemos con los amalecitas. Ellos estaban lejos de ser inocentes, muy lejos de eso. No eran buenas personas, de hecho, eran total y completamente depravados. Su misión era destruir a Israel. En otras palabras, cometer genocidio. Como si eso no fuera suficiente, malvado, en Piensa en lo que estaba en juego. Los israelitas eran el pueblo elegido de Dios, a través del cual Dios traería la salvación al mundo entero por medio de Jesucristo. La destrucción de su nación fue necesaria por la gravedad de su pecado. Si hubiera sobrevivido algún remanente incondicional, podrían haber reanudado su agresión contra los israelitas y el plan de Dios. Eran un pueblo persistente, cruel y belicoso. Para mostrarles cuán reprensibles eran, habían estado siguiendo a los israelitas y habían estado masacrando cobardemente a los más vulnerables entre ellos, los débiles, los ancianos y los discapacitados que se estaban quedando atrás. Querían borrar hasta el último de los israelitas de la faz de la tierra. Dios podría haberlos tratado a través de un desastre natural como un diluvio, pero en cambio en esa ocasión usó a Israel como su instrumento de juicio. Tomó medidas no solo por el bien de los israelitas, sino en última instancia por el bien de todos a lo largo de la historia, cuya salvación sería provista por el Mesías que iba a nacer de entre ellos. Podrías tal vez decir, amigo ateo, pero los niños, ¿por qué era necesario matar a los niños inocentes?
Tengamos en cuenta que técnicamente nadie es verdaderamente inocente o bueno, pero la Biblia dice en el Salmo 51 que todos nacemos en pecado, es decir, con la propensión a rebelarnos, a cometer malas acciones. Además, tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios sobre la vida. Dios creó la vida y tiene el derecho de quitarla. Si puedes crear vida, entonces puedes tener el derecho de quitarla, pero si no puedes crearla, no tienes ese derecho. La gente supone que lo que es malo para nosotros es malo para Dios. Ahí está el error. Sin embargo, está mal que yo tome tu vida, porque yo no la hice. Yo no soy su dueño. Por ejemplo, está mal que yo entre a tu jardín y arranque tus arbustos y los corte y los mate, los trasplante, los mueva del lugar. Puedo hacer eso en mi jardín porque yo soy el dueño de los arbustos que hay en él. Bueno, Dios es soberano sobre toda la vida y tiene el derecho de tomarla si desea. De hecho, tendemos a olvidar que Dios toma la vida de cada ser humano. Se llama muerte. La única pregunta es cuándo y cómo, lo cual en realidad no tenemos opción más que dejarlo en sus manos. Pero tenemos que entender la situación entre los amalecitas. En esa cultura completamente malvada, violenta y depravada, no había esperanza para esos niños. Esta nación estaba tan contaminada que era como si la gangrena se estuviera apoderando de la pierna de una persona y Dios tuviera que amputar la pierna o la gangrena. Se extendería y no quedaría nada. En cierto sentido, la acción de Dios fue un acto de misericordia. A lo mejor podrías estar pensando, ¿misericordia? ¿Y los niños? ¿Qué hay de los niños? Según la Biblia, todo niño que muere antes de la edad de la responsabilidad va al cielo para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Tal vez podamos hacer otro episodio en el futuro sobre el cielo, ¿verdad? Y el infierno. Sería buena idea. Déjenme en los comentarios si creen que sería una buena idea. Ahora bien, si hubieran seguido viviendo en esa horrible sociedad más allá de la edad de la responsabilidad, sin duda se habrían corrompido y por lo tanto se habrían perdido para siempre. Hay que recordar que estas personas se les dio muchas oportunidades para cambiar sus caminos y evitar todo esto. De hecho, si tomamos a todos los cananeos juntos con los amalecitas, tuvieron 400 años para arrepentirse. Eso es un tiempo muy, muy largo. Finalmente, después de esperar siglos para darles una oportunidad de abandonar su camino hacia la autodestrucción, la naturaleza de Dios exigió que Él se ocupara de su maldad voluntaria. Ciertamente no actuó precipitadamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que aquellos que habían querido salir de esta situación ya lo habrían hecho. Los que querían tuvieron muchas oportunidades a lo largo de los años. Seguramente que los que querían ser salvados de la destrucción huyeron. En Josué 6, donde la Biblia habla de la destrucción de Jericó y de los cananeos, tenemos el mismo patrón. Esta era una cultura completamente malvada, tanto que la Biblia dice que le daban náuseas a Dios. Estaban en la brutalidad, la crueldad, el incesto, la bestialidad, la prostitución sectaria, incluso el sacrificio de niños por fuego. Era una cultura agresiva que quería aniquilar a los israelitas. Una vez más, tienes gente malvada que fue destruida, pero los justos de entre ellos fueron salvados. Por ejemplo, Rahab, que protegió a los espías israelitas, no fue juzgada con el resto de la gente. Y mira lo que les pasó a los residentes corruptos de la ciudad de Nínive. Dios iba a juzgarlos porque lo merecían, pero se arrepintieron y Dios salvó a todos. Así que aquí está el punto. Quien quiera que se haya arrepentido, Dios ha estado dispuesto a salvarlo. Eso es importantísimo recordarlo. Verás, el propósito de Dios en estos casos era destruir a la nación corrupta porque la estructura nacional era inherentemente malvada. No destruir a las personas si estaban dispuestas a arrepentirse.
Muchos versos indican que el deseo principal de Dios era expulsar a estas personas malvadas de la tierra, que ellos ya sabían que había sido prometido a Israel desde hace mucho tiempo. Y de esta manera Israel podría entrar a estar relativamente libre de la corrupción externa que podría haberlo destruido como un cáncer. Él quería crear un entorno donde el Mesías pudiera venir para el beneficio de millones y millones de personas a lo largo de la historia. El patrón, hermano, de todos estos casos fue que la gente tuvo mucha advertencia. Y vamos a considerar lo siguiente. La mayoría de estas mujeres y los niños habrían huido antes de que comenzara la lucha propiamente dicha, dejando atrás a los guerreros para enfrentarse a los israelitas. Los combatientes que se quedaron habrían sido los más endurecidos, los que se negaron obstinadamente a irse, los portadores de la cultura corrupta. Así que es realmente cuestionable cuántas mujeres y niños podrían haber estado involucrados de todos modos. Además de esto, según las reglas de conducta que Dios les había dado a los israelitas, siempre que entraran a una ciudad enemiga, primero debían hacerle al pueblo una oferta de paz. El pueblo tenía una opción. Podían aceptar esa oferta, en cuyo caso no los matarían, o podían rechazar la oferta por su cuenta y por su cuenta y riesgo. Es apropiado y justo. Amigo ateo, lo que tú ves como genocidio es en realidad no solo misericordia con los niños, sino que un Dios que te puede perdonar, un Dios santo y un Dios que salva. Dios le dio bastantes oportunidades. Era una cultura malvada. Yo creo que la única razón por la que en estos tiempos Dios no ha traído una justicia como tal ante todos nosotros es porque aún hay esperanza. Este pueblo, los amalecitas, los cananeos, no había esperanza. Mira Sodoma y Gomorra, no había esperanza. Amigos, hermanos, este episodio fue muy divertido estudiar y grabar. Espero te haya gustado. Te animo a que si tienes alguna otra pregunta, déjala en los comentarios y pues ahí te leo. Gracias por conectarte. Esto fue Avivando Ando. Mi nombre es Tony Jiménez. Si Dios quiere, yo te hablo y tú me escuchas. Hasta pronto. Hola a todos, gracias por haberse conectado a este episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, a Spotify. Estamos en Facebook también y ahora en Apple Podcasts. Estamos por entrar a la temporada 2 de Avivando Ando. Tenemos sorpresas, así que selecciona la campanita para que estés enterado de todo lo nuevo que viene. Muchas gracias y hasta luego.